todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver acerca de lo que va a ser evaluación de funciones. Entonces, para nosotros poder comenzar con este nuevo tema, es muy importante que nosotros tengamos nuestros conocimientos de la parte de álgebra y de aritmética muy claras. Como por ejemplo, cómo elevar un número al cuadrado, cómo elevar un número al cubo, es decir, como, en pocas palabras, cómo elevar un número a una potencia n, ¿vale? También vamos a ocupar un poco acerca de productos notables, vamos a ocupar en algunos casos reducción de términos semejantes y cosas de ese estilo. Entonces, una vez teniendo claro cada uno de estos conceptos de la parte tanto de aritmética como de álgebra, entonces vamos a proseguir a evaluar cada una de las funciones que nos están pidiendo. Entonces vamos a iniciar. Entonces para esto vamos a iniciar con nuestra primera función. Nos van a dar una función que en este caso va a ser 2x al cuadrado menos 3. Y nos van a pedir que nosotros obtengamos otra. Es decir, en este caso nos están pidiendo que obtengamos f de menos 1/2. En el caso principal, lo que teníamos era f de x. Por eso es que se ocupaba ahí la variable x. Entonces, cuando nos estén pidiendo a nosotros f de menos 1/2, lo que voy a hacer es sustituir en el lugar de la x, yo voy a poner el valor que me están pidiendo, como sigue a continuación. En este caso, si yo tenía f de menos 1/2 es igual a 2, el lugar que ocupaba la x al cuadrado, yo lo sustituí por menos 1/2, porque yo quiero obtener f de menos 1/2. Entonces, por esa razón, es que yo estoy sustituyendo ahí a menos 1/2 en lugar de la x. Y eso elevado al cuadrado menos 3. Posteriormente, yo tengo que realizar esta operación. ¿Cuánto será? 2 por a la menos 1/2 al cuadrado y eso menos 3. Bueno, recordemos que cuando estamos nosotros elevando a la potencia al cuadrado, es lo mismo a que yo esté multiplicando dos veces por sí mismo lo que está en la base. En este caso, ahora sí que lo que es la base sería menos 1/2. Entonces multiplicamos dos veces por sí mismo a menos 1/2. Es decir, menos por menos me va a quedar como más. Y luego las fracciones 1/2 por 1/2 que me va a dar 1/4. Entonces a continuación lo que voy a tener es lo siguiente. Hasta acá lo único que he hecho es simplemente solucionar lo que tengo dentro del paréntesis. Es decir, elevé al cuadrado a menos 1/2. Y eso me da 1/4. Ahora finalmente lo que sigue es multiplicar 2 por ese 1/4. Y lo que me va a dar es 1/2. Y 1/2 menos 3 lo que me va a dar es que es menos 5/2. Y finalmente, con esto yo ya obtuve que el resultado de f de menos 1/2 es igual a menos 5/2. Entonces, obviamente esto partiendo de que mi función principal era 2x al cuadrado menos 3 y me están pidiendo obtener f de menos 1/2. Entonces yo puedo concluir que por lo tanto f de menos 1/2 es igual a menos 5/2. Ahora sí, vámonos a otro ejercicio más. Vamos a ocupar nuevamente la misma función principal que yo tenía, que en este caso es 2x al cuadrado menos 3. Ahora vamos a ver a quién vamos a obtener en este caso. En este caso vamos a obtener a f de 3. Entonces, el proceso es exactamente el mismo el que tenemos que hacer. No va a cambiar absolutamente nada. Simplemente tengo que llevar a cabo los procedimientos que yo voy a estar realizando. Entonces, en este caso, cuando me pidan f de 3, en el lugar que ocupa la x, yo tengo que sustituir en ese lugar. Ahora, en lugar de menos 1/2, como era en el caso anterior, ahora lo voy a hacer con el 3. Y en este caso lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Yo voy a tener que f de 3 va a ser igual a 2 por 3 al cuadrado menos 3. Entonces vamos a empezar ahora sí que solucionando lo que aprendimos en la parte de jerarquía de operaciones, que primero es la potencia elevada al cuadrado. Entonces en este caso me va a quedar que va a ser 2 por 9. ¿Por qué? Porque 3 elevado al cuadrado, que es 3 por 3, eso me da igual a 9. Entonces, ahora sí, vamos a proseguir. 2 por 9 menos 3. Y eso lo que me va a dar, 2 por 9, pues es 18. Y 18 menos 3 me da que es 15. Por lo tanto, el valor, ahora sí que al momento de obtener f de 3, mi resultado va a ser que me da que es igual a 15.
Entonces, hasta acá, esos son los procesos que estamos siguiendo. Vamos a ver todavía otro ejemplo más, otro ejercicio más, utilizando nuevamente la misma función. Y nos piden que obtengamos a f de 0. Como ya sabemos, paso número 1, nosotros tenemos que sustituir en el lugar de la x el número que me están pidiendo encontrar. En este caso es f de 0. Entonces es lo mismo que yo ponga f de 0 es igual a 2 por 0 al cuadrado menos 3. Ahora, una nota muy importante. Recuerden que el 0 esté elevado a la potencia que sea, siempre va a ser 0, ¿vale? Porque no importa si nosotros multiplicamos el 0 n veces, seguirá siendo 0, ¿vale? Entonces, por esa razón, automáticamente nosotros podemos decir que 0 al cuadrado automáticamente es 0. Entonces, luego 2 por 0, sabemos que es 0. Y 0 menos 3, finalmente el resultado me da que es menos 3. Entonces, con esto yo ya obtuve 3, ahora sí que ya obtuve 3 evaluaciones. Ya evalué en menos 1 medio, evalué en 3 y evalué en 0. Entonces, estas son las evaluaciones que hasta acá llevamos. Vamos a pasar ahora a otro tipo de función y otro tipo de evaluación. Es decir, con otro tipo de función y que me pidan evaluar, en este caso que no sea un número. ¿Qué tal si me piden evaluar en una literal? Entonces, vámonos a ello. Vámonos con la segunda función. Entonces, presentan otra función que va a ser x al cuadrado menos 5x más 6. Y me van a pedir que yo obtenga o que evalúe en quién. Vamos a ver. Que vamos a obtener f de a. Es decir, yo voy a evaluarlo en a. Entonces vamos a ver qué va a pasar acá. Fácil. No tenemos por qué espantarnos si de repente se nos presenta en lugar de un número, ahora se nos presenta una letra. Lo único que tenemos que hacer es exactamente el mismo procedimiento. Yo tengo que sustituir en el lugar de la x, ahora sí que a la literal a. Entonces vamos a ver cómo va a quedar. Entonces yo voy a tener lo siguiente. F de a va a ser igual a al cuadrado menos 5 por a más 6. Eso es lo que me están pidiendo a mí. Entonces cuando me pidan desarrolla finalmente esto, bueno, lo que me va a quedar es que f de a al cuadrado me va a dar a al cuadrado. Luego menos 5 por a es menos 5a. Y por último más 6. Y hasta acá termina esta evaluación. ¿Por qué? Porque ya no logro ver más términos semejantes para yo poder reducirlo todavía más. Entonces, por esta razón, dado que no hay más términos semejantes, yo ya no puedo reducir más. Entonces, simplemente se queda hasta acá donde vamos. Y finalmente, la respuesta final sería a al cuadrado menos 5a más 6. Porque simplemente lo único que estamos haciendo es evaluar. Entonces todavía no nos metamos tanto en el aspecto de que si se puede factorizar, que si se puede ver de esta forma, si se puede ver de la otra forma. Eso ya será dependiendo al tema que vayamos viendo, vayamos avanzando. Ahorita como solo nos estamos dedicando a evaluación de funciones, entonces no nos metamos ahorita tanto en ese rollo de que estar checando y estar viendo si es factorizable o no, y etcétera. Ahorita nada más nos interesa el aprender cómo vamos a estar evaluando cada una de las funciones. Entonces vámonos con otra cosa. Nuevamente, vamos a utilizar otra vez la función x al cuadrado menos 5x más 6. Pero ¿qué más? Ahora, ¿quién vamos a obtener? ¿Qué pasa si ahora me dan una suma de literales? Por ejemplo, a más b. Una suma de literales o también lo pueden ver como un binomio. Ahí, un binomio. Entonces ahí como de, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Y muchos empiezan en el conflicto de ya con el simple hecho de ver una suma ya se empiezan a complicar. Empiezan a decir que ya es muy complejo, que ya no pueden y que no sé qué. Pero no, simplemente es el mismo proceso, es el mismo método. Entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar ahora nosotros este tipo de ejercicios. Entonces, para yo poder obtener f de a más b, vamos a ver. Simplemente tengo que sustituir en el lugar de donde están o donde aparecen las x, yo lo voy a sustituir por a más b. Y en este caso me quedaría lo siguiente. F de a más b es igual a más b elevado al cuadrado
menos 5 que multiplica a más b y luego más 6. Y ahora vamos a desarrollar nosotros todo esto. Como podemos darnos cuenta, en esta parte, esta primera partecita que nosotros estamos observando, es un binomio al cuadrado, ¿vale? Entonces cabe aclarar que esta parte es un binomio al cuadrado. Y nosotros a estas alturas ya debemos de saber, la parte de álgebra, que un binomio al cuadrado ya sabemos que si es a más b al cuadrado, cómo se debe de desarrollar. Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, podemos nosotros afirmar que la parte del binomio va a quedar como a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Esa es la parte que representa el binomio al cuadrado. Ahora, en la otra parte en donde aparece menos 5 por a más b, esa parte simplemente tengo que aplicar una propiedad que se llama la propiedad distributiva. En este caso, lo que nosotros conocemos como la multiplicación. Entonces va a ser menos 5 por a, me da menos 5a. Luego, menos 5 por más b, me da menos 5b. Entonces ahí yo también ya reducí cada una de las cosas. Y el último, el 6, como no hay otro número que pueda hacer operación con él o con ella, simplemente lo bajamos tal y cual. Y se queda como la expresión que podemos observar a continuación. Y una vez que tengo esto, lo único que hago es simplemente que, ya sea dependiendo del profesor como que lo ordenemos, o si no simplemente dejarlo en este caso como ya está acá. ¿Por qué? Porque ya no hay términos semejantes, ya no hay términos que yo pueda reducir, que yo pueda simplificar, entonces simplemente se queda de esta forma. Y con esto, cuando me pidan obtener f de a más b, va a ser igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado menos 5a menos 5b más 6. Esa es mi evaluación en f de a más b. Y con esto yo ya terminé este ejercicio.